Buenos días a todas, queridas hermanas, queridas vírgenes consagradas. Agradezco muchísimo esta invitación que me han hecho para acompañarlas en estos días de retiro. Bueno, yo lo que quiero simplemente es ofrecerles algunas pautas para que ustedes puedan meditar, puedan reflexionar con la palabra. Tenemos siempre que alimentar nuestra vida, nuestra espiritualidad con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús, con el Evangelio. Y quisiera comenzar esta primera reflexión a partir del Evangelio de Mateo, aunque después vamos a tomar Marcos, y Marcos nos va a tomar de la mano y vamos a ir caminando con Marcos a ver qué es lo que nos dice desde nuestra vocación en el orden de vírgenes, desde nuestro ministerio, desde nuestro servicio a los hermanos y a la iglesia. Bueno, les propongo ahora tomar a Mateo. Vamos a ir al capítulo 25, versículos del 1 al 13. Se los voy a leer. Es la parábola de las vírgenes jóvenes del cortejo. Dice así: por eso el reino de los cielos por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ¡ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Y termina diciéndonos Jesús: estén prevenidos, porque no saben ni el día ni la hora. Bien, queridas amigas, la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas nos obliga primero a aclarar los términos. ¿Qué quiere decir sensato? ¿Qué quiere decir insensato? Sensato proviene del latín sensatus. ¿Y qué es? Es la persona que tiene buen juicio, que es prudente, que es madura en sus actos y decisiones. Es uno de los más importantes valores o cualidades de una persona. En cambio, insensato es lo opuesto, es la locura, lo absurdo. El insensato es el loco, es el que actúa absurdamente en su vida, sin madurez, sin reflexión, de manera ilógica e irracional. Con esta parábola, que vamos a ir explicando para que ustedes puedan meditarla, Jesús insiste en que la muerte biológica, no se asusten, por favor, en que la muerte biológica no es algo trágico. Miren, todos hemos de morir. Somos limitados, somos caducos, somos seres creados. Todos. Las plantas, este bicho que nos está ahora jorobando a todos, todo va a desaparecer. Todo tiene un tiempo, un cronos. Después vamos a hablar del cronos.
Lo trágico no es la muerte. Lo trágico es la frustración definitiva de la vida, lo que Pablo llama la muerte segunda. Es decir, y esto es lo que quiero llevarles, y Jesús quiere llevarnos a preguntarnos, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo la vas construyendo? ¿Cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Desde qué valores estás construyendo tu existencia? Ahí en lo concreto, en lo cotidiano, en lo de todos los días. La muerte biológica, si bien nos causa a todos temor, pensemos en Jesús. Jesús no es un loco. Muchas veces esquivó la muerte. Y en el mismo huerto de Getsemaní le dice al Padre, Padre, no quiero morir. No es un loco, una persona que busca la muerte. No, no, él busca la vida. Por eso le dice al Padre, Padre, no quiero morir. Y le dice a los suyos, mi alma tiene angustias de muerte. Y es tan terrible la angustia, el temor que está sintiendo, que está padeciendo, que está experimentando, que sabemos que sudó sangre y junto con el sudor. Pero inmediatamente se sobrepone porque no quiere frustrar su existencia, no quiere frustrar el para qué ha sido enviado. Por eso le dice enseguida al Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Por eso lo terrible es esa frustración definitiva. Por eso nuestra existencia se pesa, se valora por la continuidad, no por un solo acto. Mire, les quiero proponer dos ejemplos muy simples. Imagínense ustedes que yo ahora, que no las conozco a todas, conozca la de San Justo, y ahora al equipo maravilloso con el cual me he conectado, aquí Mariana, que me está grabando, etc. Pero imagínense que yo llego a conocerlas a todas, me hago un viaje a Persia, qué lindo, ¿no? Y le traigo a cada uno una alfombra persa preciosa, pero bien enrollada, lógicamente. Y yo les digo, miren, hay un bordado extraordinario, no saben lo maravilloso, la delicadeza, las figuras, los colores. ¿Cómo van a saber ustedes lo que yo les estoy diciendo? Desplegando la alfombra. A medida que uno la va desplegando, entonces va a ir descubriendo eso que yo les decía, ese bordado maravilloso. Bueno, la vida es igual. La vida hay que desplegarla. Y en la medida en que la vamos desplegando, se va a revelar con B corta, a veces puede también revelarse con B alta, pero se va revelando con B corta esa existencia. El otro ejemplo que les quiero poner es un ejemplo que me pasó a mí. Cuando yo estaba en la etapa de la formación, siempre, hasta el día de hoy, siempre tuve una gran atracción hacia la adoración eucarística. Y yo veía cómo, cuando teníamos el día de adoración, todo el día, nos íbamos turnando los hermanos, y yo veía cómo el hermano sacristán venía, cambiaba las velitas, etcétera, que se iban. Y yo en mi pensamiento, de muchacho que recién comenzaba, yo decía, qué lindo es que mi vida se vaya agotando como esas velitas. Después comprendí que no quiero eso. Porque la vela no es la cera, la vela es el pabilo. La cera es la que se va derritiendo. Sí, yo ya no tengo los 20 años, ni los 30, ni la fuerza, ¿ven? Ni ustedes tampoco. ¿Ven? Es la vela, la cera, que se va derritiendo. Lo importante es el pabilo. Y entonces yo ahora, cuando estoy meditando,
yo digo, yo quiero ser como ese pabilo. ¿Vieron cuando el pabilo ya está al final, que tiene la lucecita y chiquitita, 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 pero que esa lucecita que ya se está no consumiendo, sino consumando, no consumiendo, sino consumando, le pueda dar luz a otro? Bueno, esa es una vida con sentido. Eso es lo que hoy Jesús nos está diciendo. ¿Ven? Que nuestra vida, nuestra existencia, ¿cómo lo estamos desplegando la alfombra? ¿Qué estamos buscando? Pensemos ahora. Nuestra vida se está consumiendo, se está agotando. Entonces por eso estamos enojados, furiosos, irritables, a veces desanimados, a veces nos preguntamos qué sentido tiene todo esto y para qué. O se está consumando. Qué buena esta pregunta, ¿no? Bueno, Jesús quiere que nos ama, que con ese cariño, con esa ternura maravillosa que nos tiene, quiere que pensemos en esto. Demos un pasito más. Aparecen varios personajes, ¿vieron? En la escena, ¿no? Jesús nos plantea una escena. Es importante esto de la escena, ya vamos a volver a esto, porque ya le adelanto algo, porque nuestra vida se despliega como en un escenario. Por eso me van a oír decir muchas veces que la vida no es trágica, sino que es dramática. ¿Vieron? La tragedia siempre termina mal. Por ejemplo, una tragedia, la de Otelo, con Desdemona, la tragedia de los celos. ¿Cómo terminó? Terminó mal. Terminó él matando a su amada, la que amaba con todo su cariño. Terminó él matando a su mejor amigo, del cual desconfió. Y termina él, al darse cuenta de que se había equivocado, que había escuchado ese murmullo terrible de aquel enemigo que siempre estaba rondando alrededor nuestro, y le hizo caso, termina suicidando. Eso es una tragedia. En cambio, el drama no es trágico. El drama puede terminar bien, pero puede terminar mal, porque depende de cómo se vaya desplegando, cómo se vaya desarrollando la escena. Bueno, para que haya un drama tiene que haber un escenario. Dios ha creado ese escenario, es tu vida, es ahí tu gente, tu familia, tu parroquia, tu comunidad, tu diócesis, tus compañeros de trabajo. Ese es el escenario. Y en ese escenario se desarrolla el drama a través de un diálogo permanente con los otros, a través de un desarrollo de un temario, un juego de libertades. Y en ese escenario está Dios también, está Jesús. Hay una frase, un neologismo, vieron que al Papa Francisco le encantan los neologismos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo los europeos se deben agarrar la cabeza, ¿no? Porque nosotros lo entendemos, que son porteñismos, ¿no? Es más porteño que el tango de la comparsita. Y uno de los neologismos que usa dice, Dios no balconea, no nos mira, sino que está en el drama. Entró en el drama no desde el momento de la encarnación, sino desde el mismo momento de la creación. Acordémonos del libro del Génesis. Pero vayamos entonces a cuáles son los personajes de este drama que hoy nos presenta Jesús, en el cual nos invita a que nos involucremos. La palabra de Dios no es para escuchar un cuentito, sino para involucrarme en ella. Bueno, en primer lugar aparece la figura del novio, aparecen estas muchachas que vienen en un cortejo, de las cuales se las califica a unas de necias y a otras de sensatas e insensatas, y aparece un personaje que no lo vemos, pero que lo escuchamos, ¿no? Que es ese vigilante que grita, ¡viene el novio! Bueno, vamos a ver el primer personaje, la figura del novio.
que nos presenta la parábola es Jesús. Les invito a leer Mateo 9:15. Mateo 9:15. Y Mateo nos califica las actitudes de estas personas. Nos dice que unas eran sensatas, prudentes, racionales, inteligentes, y las otras insensatas, locas, imprudentes. Jesús pone la parábola en relación, ¿se acuerdan con lo que nos dijo también en Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 27? Léanlo, muy importante. Ahí, después que desarrolló el Sermón de la Montaña y lo explicó, el Sermón de la Montaña comienza en el capítulo 5, sigue en el 6 y el 7, luego lo explica, nos hace llamar la atención sobre sobre qué fundamento estoy edificando, construyendo mi personalidad, mi vida, mi personalidad. Todos somos personas, pero tenemos que ir construyendo la personalidad. Y la personalidad se construye siempre a través de los vínculos, desde los valores que hemos asumido. Por eso allí, en ese relato del capítulo 7, dice que hay hombres sensatos. ¿Quiénes son? Los que escuchan la palabra, no solamente la escuchan, sino que la ponen en práctica, es decir, la asumen, la hacen suya. Y dice, desde estos valores, que son las bienaventuranzas, quiero construir mi vida a través de los vínculos que voy estableciendo. Bueno, ese es el sensato. El otro escucha también, pero no los asume. Sí, los tiene allí, los enseña en catequesis, los predica, porque es un cura que sabe predicar, los predica, es un obispo que habla espléndido, pero no los vive. No los hizo suyos. Y entonces, cuando vienen las tormentas, que van a venir a todos, porque la vida es dramática, cuando vienen las dificultades, la persecución, la muerte, las enfermedades, ¿qué pasó en este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo fuiste llevando? Ahí sería un lindo termómetro, ¿no? ¿De qué valores? ¿Te angustiaste, te desesperaste? ¿Entraste en la onda de todo lo que nos decían a través de los medios, que nos hicieron un bodrio confundiéndonos, porque cada uno tira para su proyecto político y lo que menos le interesa es la gente? Pero, a ver, yo como cristiano, ¿desde dónde lo construí? ¿Cómo enfrenté eso? ¿Desde qué valores? Bueno, dice Jesús que el que escucha y pone en práctica en los vínculos, ojo, siempre es en los vínculos, la palabra, cuando viene la tormenta, ese edificó su personalidad sobre la roca firme. Y no se quiebra. Sí, lo golpeará como lo golpea a todos, llorará, pateará, dirá malas palabras, todo lo que quiera, pero no se quiebra. En cambio el otro, que también le pasa lo mismo, en cuanto acontece todo esto, se quebró, porque edificó su personalidad sobre arena. ¿Ve? Jesús nos llama la atención sobre qué fundamento estoy edificando, construyendo mi personalidad, mi identidad como discípulo, mi existencia. ¿Quiénes son los necios? Ya dijimos, ¿no? Los que escuchan el mensaje, pero a través de los vínculos no los construyen. En cambio, las sensatas son las inteligentes. Ellos sí lo han hecho. Miren, la vida, presten atención, la vida, tu vida, mi vida, es intransferible. Vinimos al mundo solos. Mamá nos parió. Pero cuando salimos del útero materno, estábamos solos. Inclusive fue terrible. Y en ese momento, si no llorábamos, nos moríamos. Por eso el médico, si no llora, le da una palmada
la nalga para que el niño llore y sufre de nuevo, y sufre solo. ¿Y por qué sufre? Porque se despegan los pulmones para empezar a respirar. Cuando nos vamos a morir solos. Por más que esté mamá, papá, el novio, la novia, el amigo, los sacramentos, todo lo que quiera. El cura que te reza, la monja que te canta, pero la muerte es sola. Por eso, ojo, la vida es intransferible. Miren, yo tengo personas que quiero muchísimo, que amo profundamente, y muchas veces digo, ¿cómo quisiera dar mi vida? Sí, puedo dar mi vida, puedo darle mi tiempo, mi alegría, puedo darle inclusive un órgano si mañana lo necesitase y fuese compatible, pero lo que yo he vivido, lo que yo he construido, no lo puedo transferir. Eso es intransferible. Esto es lo que nos quiere decir hoy Jesús. Por eso no se puede comprar. Que lo que les digo, vayan y compren. Parece una cargada, diríamos nosotros, vulgarmente, ¿no es cierto? Parece una ironía. Vayan y compren. No, la vida no se puede comprar. Tampoco se puede improvisar a último momento. Bueno, lo que no hice ahora, como cuando viene la suegra y dice, bueno, mira que viene la suegra, bueno, vamos, arreglemos todo por afuera, ¿no? Y tapamos todo. Eso pasa mucho en las parroquias y en las comunidades religiosas, ¿no? Che, me parece que va a venir el obispo, bueno, arreglen todo. Entonces todo parece por afuera. Se improvisó todo. Basta que se rasque un poquito y se va a ver que la verdad. Entonces, la vida no se puede comprar ni improvisar en un último momento. Y dice este relato que llega el esposo. ¿Qué significa? Significa los momentos. A ver, en la vida hay momentos. No solamente pensemos ahora en el último momento, ¿no? El momento definitivo. Los momentos definitivos se van construyendo. También hay una construcción de lo escatológico. Porque hay momentos claves en la vida. La vida siempre me interroga, la vida siempre me pregunta. No soy yo el que le pregunto a la vida. Digo que siempre le pregunto, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué se murió mi hijo? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué? No. A ver, la vida te pregunta a vos, bueno, esto te pasó, y cuando vos te preguntás el por qué, te estás preguntando por la causa. Y la causa siempre tiene una respuesta. El problema es más profundo. ¿Qué significa esto para mí? Entonces, y el qué significa es qué quiero hacer yo con mi vida frente a eso. Cuidado con esto. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida frente a esas circunstancias definitivas que van marcando mi existencia? Yo pienso, por ejemplo, una muchacha que está re enamorada, un muchacho que está re enamorado, y se casan y se le muere el esposo. Es un momento definitivo, donde se va a jugar en ese momento cómo fue viviendo, porque entonces en ese cómo fue viviendo es cómo va a enfrentar ese momento. Y no va a buscarle un sentido al sufrimiento o a la muerte porque no lo tiene. Cuidado con esas predicaciones. No lo tiene, sino ¿qué sentido le voy a dar yo a mi vida frente a esto? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida frente a esto? ¿Sí? Por eso, esos momentos, la llegada del esposo, siempre está llegando. Y hay momentos claves en la vida. Por ejemplo, en el Evangelio, uno de los momentos claves es la persecución. Bienaventurados los que edifican sobre esto y son perseguidos, porque de ellos es el reino. Hay momentos en que momentos de una enfermedad grave, me detectan a mí un cáncer cerebral. Es un momento clave. Es el esposo que viene. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a pegar un tiro? ¿Voy a amargar a todos los que están alrededor mío porque soy un sinvergüenza y digo, como yo estoy sufriendo, que sufran todos? Entonces me voy a hacer el mártir. ¿O le voy a dar sentido a mi vida?
para no consumirla, sino para consumarla, para que esa poquita lucecita que quede le pueda dar luz a otro, ¿no? Una vida con sentido. Ahí está en juego los valores que hemos asumido. Por eso, repito, se trata de darle el sentido último a la existencia, de planificarla, de consumarla. Recuerden de nuevo el ejemplo de la velita y el de la alfombra. Es el momento de entrar definitivamente en el reinado de Dios, la Basileia Toitheú, ese ámbito en el que Dios, con su amor y su misericordia, nos gobierna, nos conduce. ¿Cómo lo fui construyendo? Porque también soy invitado a construir el reino a lo largo de mi vida, respondiendo a las invitaciones de ser trabajador de la viña. El reinado de Dios, la Basileia Toitheú, muchas veces en la Biblia se la presenta con la metáfora, sobre todo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, en el Apocalipsis, bajo la metáfora de las bodas, el desposorio definitivo de Dios con la humanidad y con cada uno y cada una. Yo recuerdo la primera ceremonia de consagración de vírgenes en la diócesis de San Justo. Me llamó mucho la atención cuando ingresaban aquellas muchachas con las lámparas encendidas. Y yo pensé, ¿no? Digo, bueno, esto es un signo, es un símbolo significativo. Ojalá que cuando llegue el momento último no perseveren, sino que sean fieles, porque perseverar es aguantar. Y la verdad que yo, no sé ustedes, yo en mi vida no quiero aguantar, yo quiero ser fiel. Y ser fiel es ser leal. Esta palabra tan poco usada, tan desgastada, la lealtad, ser leal. Ser leal a Jesús, ser leal a mis hermanos, ser leales a mis amigos, ser leales a la gente de mi comunidad, ser leal conmigo mismo. La primera lealtad es conmigo mismo, no traicionarme a mí mismo, ser fiel a mi conciencia, a los valores que he asumido. Y entonces ahí sí se dará ese desposorio definitivo de Dios conmigo, con cada uno de nosotros y con la humanidad, porque Dios quiere desposarse. Es una metáfora, desposarse con la humanidad, entrar en esa relación intimísima, profunda. Casi diría, la metáfora es casi escandalosa, porque nos habla de una relación matrimonial, o nos lleva a pensar a una relación matrimonial. Pero bueno, ese es el proyecto de Dios para con la humanidad. Y Jesús es el novio. Y llama la atención algo muy fuerte. Dice que cuando ellas llegaron, aquella rasnella golpeaba la puerta y Señor, Señor, Señor. Y él dice, desde adentro se escucha la voz de Jesús que dice, no sé quién son. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Está referido a nuestra identidad. Esa identidad que se debía haber ido construyendo a lo largo de la vida. Si nosotros miramos al apóstol Pablo, en el himno que nos rezamos en vísperas, ¿no? Dice que nosotros hemos sido llamados, elegidos, justificados para reproducir la imagen de su Hijo, para alabanza de su gloria, es decir, para alcanzar la identidad de Jesús. Vamos a detenernos
un poquito en este concepto de identidad. En general, el término identidad se asocia al conjunto de atributos que hacen que una persona sea reconocible, peculiar, única y original. Por eso, en el documento nacional de identidad o en el pasaporte, nos piden dos cosas. Uno es la foto actual, y otro es la huella digital. Porque la foto puede ser trucada. A veces ponemos la foto más linda y resulta que nos ponemos sin lente y ahora tenemos lentes. Nos ponemos, sobre todo las chicas, ¿no? Ustedes, ¿no? Sin canas y de pronto un día se les ocurre no teñirse más y aparecen todas blancas, ¿no? Pero en cambio, la huella digital, que es un invento argentino, es una identidad fuerte. Pero eso es la identidad en el sentido de atributos. Entonces yo sé que Marta es Marta, Carlos es Carlos, Juan es Juan, coincide plenamente, bien puede pasar. Pero hoy sabemos, por el aporte de la psicología, que el concepto tiene un significado más preciso, o no más preciso, un significado preciso. Y de modo que la identidad la entendemos, ¿no es cierto?, sobre todo como una experiencia. ¿Qué quiere decir esto, identidad, en cuanto a experiencia? Es decir, en cuanto la podemos resumir en dos características fundamentales. La primera, la continuidad. ¿Sí? Hay una continuidad en mi manera de ser. Hay una continuidad. Ahora voy a entrar en un poquito. Y la diversidad. Respecto de la continuidad, yo haría esta pequeñísima observación, no es el momento esto, pero para ayudarles a la reflexión, en que ustedes se miren entre lo que es lo temperamental y lo que es el carácter. Perdón. Lo temperamental es lo que fuimos construyeron en los 5 primeros años de nuestra vida. Entonces, yo tengo un temperamento, una estructura de personalidad que ustedes me preguntarán, ¿es modificable? No, no, querida, no es modificable, es inmodificable, pero sí la podés manejar. Sí puedo hacer de ese temperamento, por ahí es un temperamento celoso, por ahí es un temperamento agresivo. No voy a entrar ahora del por qué, algunas de ustedes son psicólogas y lo pueden reflexionar muy bien, y otras son pedagogas y también, pero sí lo debo modificar, porque no estoy determinada por mi temperamento, sino condicionado. Por eso dice Pablo que nos llamó, primero nos eligió, nos llamó, nos justificó. ¿Qué quiere decir que nos justificó? Que nos hizo grato a sus ojos, que ya borró para siempre el pecado, que ya no pesa sobre mí el pecado, que ya lo anuló por la sangre de su Hijo. ¿Y para qué hizo todo esto? Para que yo, porque ese es el sueño del Padre, pueda alcanzar la identidad del Hijo. Ahora, liberado del pecado, con la fuerza del Espíritu, yo puedo, con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo ir siendo como Jesús, a pesar del condicionamiento de mi temperamento. Entonces, yo les invito a que ustedes en el cuadernito digan, a ver, ¿cuál es la continuidad de mi temperamento? Mi mamá siempre, a mí, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, mira, vos si no la ganás, la perdés. Y claro, ¿y qué quería decir con eso? Yo tengo un temperamento muy narcisista. Entonces, yo siempre tengo que tener razón. Yo soy consciente de eso, pero lo he trabajado en el espíritu.
y trato de ir siendo cada vez más, o de ir liberándome cada vez más de ese temperamento narcisista para no centrarme en mí, sino centrarme en el otro. ¿Ven? Ir siendo cada vez más la identidad de Jesús. El carácter lo vamos modelando. También es lindo decir, a ver, ¿cómo fui modelando a lo largo de mi vida? Desde que tengo uso de razón hasta ahora. La mayoría de ustedes, todas chicas jóvenes, 20, 25 años. Entonces, bueno, ahí todavía les queda mucho. ¿Cómo fui modelando mi carácter? ¿Cómo voy siendo? Esa es la continuidad. Pero a la vez está la diversidad. Yo soy yo y no soy el otro. Yo soy yo. Y esto es muy importante, saber aceptarme como soy. Saber aceptar mis tendencias. No se asusten de sus tendencias. Dios nos ama. Dios nos quiere. Y nos llamó así como somos. No para quedar ahí en lo que estamos, pero desde allí. Y esa tendencia quizás me acompañará, ¿no? Es como el aguijón de Pablo, ¿se acuerdan? Tengo en mi carne un aguijón de Satanás. ¿Qué quiere decir Satanás? Una fuerza que se opone al designio de Dios. Eso experimentaba el viejo Pablo. Y dice que le pidió al Señor 7 veces y siempre se lo pedía. Sácame esto, no quiero. ¿Y qué le decía siempre Jesús? No, Pablito, porque si te quito esto, no sos Pablito. Y yo quiero que seas Pablo. ¿Y entonces qué hago, Señor? Apoyate en mí cada día, aceptate con alegría, porque yo ya te acepté. ¿Por qué te peleas con vos mismo? ¿Por qué te peleas con tus tendencias? ¿Por qué te peleas? ¿Por qué no te aceptas? ¿Por qué no te amás? Si yo ya te amo. Entonces, ahora apoyate en mí y seguime. Según esto, entonces, puede formar parte de la identidad psicológica cualquier atributo que presenta en mi vida cierta estabilidad. Es lo que le estaba diciendo. Mirar a ver qué es esa continuidad, esa estabilidad en mi propia personalidad. Voy a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, si yo me experimento varón, seguramente dentro de unos años seguiré experimentándome varón. ¿Ven? Otro elemento es la elección. Es decir, ¿qué hace la persona en su vida? Yo me experimento celoso. Hay condicionamientos, situaciones de la más tierna infancia que han hecho que mi estructura sea celosa, tengo miedo al abandono, tengo miedo a que no me quieran, estoy siempre reclamando, que no, esto lo descubro, me acepto, muy bien. Ahora, ¿qué elijo hacer de mi vida desde esta realidad en el contacto con los otros? No nos olvidemos, siempre vamos siendo no solos, sino con el otro. Con el otro. No solo, sino con el otro. El otro tiene rostro, no es alguien abstracto, no es una idea, es una persona que tiene su historia, que tiene también su modo de ser. Los otros también, ¿no? La cultura, el pueblo donde vivo, los valores evangélicos. La identidad psicológica se va consolidando. Por eso es intransferible. Y se va consolidando progresivamente. ¿En dónde? En la personalidad. El aceite es la personalidad. ¿Qué construiste de tu vida? ¿Cómo llegaste a ser? A partir de las elecciones que asumí como constitutivos de mi identidad. Sobre
sobre qué estoy edificando mi personalidad. ¿Sobre arena o sobre la roca firme? ¿Sobre qué fundamento? ¿Cómo estoy construyendo esa identidad que está profundamente ligada al proceso de individuación y de autoestima? ¿Sabían eso? Cuanto más fuerte es mi identidad, porque desde la elección, más soy yo mismo. Es decir, voy conquistando mi individuación y me valoro a mí mismo. ¿Te valorás? ¿Tenés autoestima? ¿Estás siendo cada vez más vos misma? Miren, Jesús nunca dice que lo imitemos, ¿eh? ¿Dónde dice eso? Hay un librito de Thomas Kempis, espiritualidad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, que llama La imitación de Cristo. Bueno, sirvió para una época, había que estudiar todo, pero no lo vamos a hacer ahora, todo el momento histórico, cultural, en el que el Kempis escribe este tema de la imitación crística. Como también en un momento se habló de la fuga mundi, ¿no? Otro momento cultural. Sería un anacronismo, no quiero caer en esto, por favor, en juzgar anacrónicamente lo que se pensó en una época. Pero hoy, y volviendo a las fuentes evangélicas, Jesús nunca dice que lo imitemos, dice que lo sigamos. ¿Ah? Es muy distinto eso, ¿no? Seguir a alguien es amarlo, es aceptarlo, no es imitarlo, porque imitarlo es dejar de ser yo, y Jesús quiere que yo sea yo, como Él es Él. Él nunca le pidió a María que lo imitara. Si lo quería seguir, que lo siga, y si no lo quería seguir, que no lo siga. En todo caso, ese era un problema de ella. Afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi hermano? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquella mujer que le grita, felices los pechos que te dieron de mamá. ¿Qué le dice? No, te equivocaste. Te equivocaste, pero terriblemente. La pelota no entró en el arco, se desvió totalmente. Mira, ¿sabés quién es feliz? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Interesante esto, ¿eh? Por eso debemos tener en cuenta que la identidad puede pasar también por momentos de crisis, claro. ¿Cuántos momentos de crisis hay? No tengas miedo a las crisis. La verdadera crisis viene de crisálida. Hay crisis buenas y hay crisis malas. Las crisis malas hay que pedir ayuda, pero las crisis buenas nos ayudan a transformar. ¿Vieron como el gusanito de seda? La crisálida es la que él va tejiendo, y adentro está el gusanito, y ahí pasa un tiempo, y ahí se produce una metamorfosis, un cambio. Y en un momento dado, ese gusanito que tejió la crisálida rompe la crisálida y sale una hermosa mariposa. Bueno, las crisis no son malas, depende cómo yo la enfrento. Hay diversas crisis. Están las crisis de los años de la vida. Sí. El adolescente pasa por una época de crisis terrible. Nos hemos olvidado de eso. Pero los que son docentes o los que somos docentes y trabajamos con ellos lo sabemos. Las personas pasan por momentos de crisis, los matrimonios, los sacerdotes, las religiosas, las crisis de la edad, las crisis de los cambios fisiológicos. Estoy todavía con los efectos del COVID. Entonces, las crisis depende cómo yo la voy enfrentando.
y cómo la voy superando, cómo se va produciendo esa metamorfosis. Y eso va a ser posible en la medida de las elecciones que he asumido en mi vida. También están los desgastes, ¿sí? Están los desgastes, el cansancio, ¿no? Pero no cansancio físico, sino el cansancio psicológico, moral, ¿no? Me suena mucho aquello que Pablo nos dice, ¿no? Y que él vivió también, no se cansen de hacer el bien, ¿no? A veces nos cansamos, ¿por qué siempre tengo que ser yo? ¿Por qué siempre tengo que aflojar yo? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que doy el primer paso? No te canses, ¿no? Esos momentos de crisis, de desgaste a lo largo de la vida, de llegar a una etapa de la vida donde uno dice, se mira las manos porque las tengo vacías. Las tenés vacías y depende cómo lo has vivido, cómo fuiste construyendo. Pero tengamos en cuenta que hay momentos de crisis y hay momentos de desgaste, de cansancio, de agotamiento. En esos momentos, por los que todos pasamos, lo que garantiza la continuidad de lo que hemos hablado es la posibilidad de reiterar la experiencia siempre nueva y no pensar que lo elegido como identidad tenga por sí mismo continuidad. Miren, un matrimonio no está garantizado por el sí que dieron el día que decidieron ser pareja o el día que hicieron el contrato matrimonial en la iglesia. No está garantizado por eso. Mi sacerdocio no está garantizado por el sí que di allá en el año 1982, cuando me ordené, sino que siempre tengo que reiterar, renovar la experiencia siempre nueva y ir descubriendo que estoy siendo, que nada está hecho. El bautismo no está hecho. Lo que aconteció el día que te llevaron a la fuente bautismal, o fuiste vos, no sé, si eras adulto o eras un niño, era un momento sacramental, es decir, un signo sensible que manifiesta la gracia, un momento sacramental, eclesial, pero luego viene un proceso. Por eso estoy siendo bautizado. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, estamos co-muriendo con Cristo y co-resucitando con Cristo. Lo dice Jean, no, estoy co-muriendo. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Yo estoy siendo sacerdote y me imagino que vos estás siendo virgen consagrada. Que no podés quedarte en aquello. Cuidado con eso, Eso es lo que marca la continuidad. No es algo que se nos da de una vez para siempre. No, es una construcción. Cuidado con eso. La gracia supone la naturaleza. La gracia obra junto con la naturaleza, siempre. De ahí que lo que les dije antes, no se trata de perseverar. Uy, qué lindo, esta hermana perseveró 50 años. No, no. Pobre, aguantó. No, de fidelidad, de lealtad a los valores asumidos, a los compromisos asumidos, siempre renovados, pero no renovados en la intimidad, sino renovados en la experiencia concreta con el otro, porque es el otro el que me jala, es el otro el que me apela, es el otro el que espera de mí una respuesta desde los valores. Y en esa respuesta es donde yo renuevo la experiencia de mi identidad en Cristo. Por eso la identidad es un proceso siempre activo y profundamente dinámico, no estático. Piensen mucho en esto. Cuidado. Se renueva, se crece en la relación con los otros, en y por las opciones renovadas ante la apelación de la vida de los otros. A esto se refiere Jesús al decir, no las conozco. La misma frase la escuchamos en 7, 22, 23 de Mateo. Repito, 7, 22, 23 de Mateo.
será lejos. Dice, aquel día muchos me dirán, ojo, Señor, Señor, si hemos profetizado en tu nombre y hemos hecho milagros en tu nombre, expulsado demonios en tu nombre, entonces yo les diré, nunca los he conocido. Lejos de mí, los que cometen iniquidad. Iniquidad, ¿qué significa iniquidad? Significa injusticia, abusos, insolidaridad, infamia. Entonces, no me garantiza ser obispo, ser cura, ser papa. Señor, porque yo era el papa de Roma, porque yo era el obispo, era el cardenal, era el sacerdote, y yo te prediqué, y yo bautizaba, y mirá, tengo anotadas cuántas misas. ¿Qué me importa todo eso? Andate de aquí. No te conozco, lejos de mí, porque has cometido iniquidad, injusticia, abusos de poder, abusos de dominio, atropellos, destrato a los otros, marginaste, excluiste, discriminaste, has sido insolidario, infame. En la Biblia, anomia es el desprecio de la ley. El inicuo es el que desprecia la voluntad de Dios, expresada en las dos tablas del Antiguo Testamento. El amor a Dios, la primera tabla, y la segunda tabla, como consecuencia, no le robes, no le mates, no seas corrupto, no seas mentiroso. Cuidado con esto. Jesús resume la ley en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Y dice en otra parte, lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Por eso, queridas amigas, la iniquidad pasa por la relación con el otro. ¿Cómo es mi relación con el otro? No es suficiente, cuidado con esto, no es suficiente ser devoto, piadoso. Ay, yo tengo en mi casa la capillita y yo todos los días, después que vengo de trabajar, voy ante Jesús. Sí, vas ante Jesús a descansar, porque venís agotada. Es lo mismo que si fueras a hacer yoga. Está bueno que vayas a la capilla, sí, claro. Está bueno que tengas tus momentos de intimidad y de oración, pero para que te sirvan para ir al encuentro del otro. No basta no es suficiente el devoto y piadoso reconocimiento de Jesús, ni actos de piedad que muchas veces ocultan de manera infantil una actitud mágica, un buscar refugio porque tengo miedo de enfrentar la vida, un autoconsuelo, una autosatisfacción. Hay que revisar todo esto, aunque tengas 90 años, joven de 90 años, sino que hay que, como Jesús, poner toda la existencia en favor de los otros, es decir, del designio del Padre. Capítulo 12, versículo 50. Solo así se llega a ser hermano, hermana y madre de Jesús, es decir, miembro de la nueva familia de Jesús. Designio que Jesús expresó en las bienaventuranzas. Capítulo 5, 6, 7. ¿Hiciste de las bienaventuranzas el fundamento de tu vida? ¿Las estás viviendo? Desde mi opción, si quiero o no hacerlo, es un problema mío. Si quiero o no seguirlo a Jesús, es un problema mío. Y repito, no me garantiza el ser cura el que estoy siguiendo a Jesús. Y hoy lo sabemos. Y la gente está escandalizada. Y sobre todo los jóvenes están escandalizados. No me garantiza el ser consagrado. Es una decisión mía, siempre, constante, aquí y ahora, en relación con el otro.
Miren, Jesús quiere una familia. ¿Cuál es esa familia? La nueva comunidad discipular, que debemos ser fermento en la historia, en la cultura, en ese espacio en el que te estás moviendo, en ese metro cuadrado. ¿Cómo lo estás transformando cada día? No hay que ir a repartir estampitas. ¿Cómo lo estás transformando desde los valores que vos encarnaste y desde la fidelidad y la lealtad a esos valores asumidos? Esta familia que Jesús quiere es una familia abierta a todos y a todas. Una familia que tiene que abarcar toda la humanidad, todas las culturas, todas las religiones, no para convertirlos, sino para que sean más humanos. El proyecto de Dios no es convertir a una creencia, llámese católica, ortodoxa, luterana, anglicana, evangélica, budista, islamista. No, es que seamos más humanos, que seamos cada vez más como Jesús, el hombre nuevo, el nuevo Adán. Una familia sin distinciones y en la que solo se pertenece no por el agua del bautismo, simplemente, no por los votos religiosos, simplemente, no por el acto de la consagración, no por el acto de la ordenación, sino por una decisión constante de seguir a Jesús en la vida de cada día. Voy terminando esa reflexión. Cuando miramos las bienaventuranzas, Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Miren, la sal es la que asegura la incorruptibilidad. Hablamos mucho de corruptos, ¿no? Bueno, la sal es la que asegura la incorruptibilidad. Y se usaba en el Antiguo Testamento en los pactos, en las alianzas, como símbolo de firmeza y de permanencia. También se usaba en los sacrificios, que debían ser salados como señal que la permanencia de la alianza era para siempre. Miren Levíticos capítulo 2, versículo 13. Levítico 2:13. Lean Números 18-19. Dice en Segunda de Crónicas 13:5. Una alianza de sal es permanente. Bien, Jesús nos dice que vos y yo, los discípulos, somos la sal de la tierra. Es decir, somos aquellos que debemos asegurar la permanencia de la alianza de Dios con la humanidad a través de la fidelidad, de la lealtad al programa de Jesús, es decir, a la bienaventuranza. Y de ello dependerá que exista y que perdure en la historia de la humanidad la alianza y que se realice. La alianza tenía una finalidad. ¿Cuál fue la alianza del Sinaí? Sellar un proceso de liberación. Bueno, que se realice la liberación que Dios ha prometido en Cristo. Y sigue diciendo Jesús, si la sal pierde su sabor, es decir, el para qué es sal, su identidad, hemos hablado de identidad, su sentido, hemos hablado de sentido, el para qué vivir, su misión de que debe ser liberadora para liberar a los demás, con nada se puede recuperar. Si los que dicen ser discípulos de Jesús no somos fieles, ya no hay esperanza para la humanidad. Y no hay tampoco donde buscarla. Somos vidas inútiles, vacías, infértiles, volviendo a lo que Jesús nos decía, obradores de iniquidad, de infamia. Por lo que tienen entonces las consecuencias que seamos rechazados, despreciados, arrojados fuera del reino que no hemos construido y despreciados con las personas a las que hemos defraudado en sus esperanzas más profundas.
Mira, cuando vos fuiste a consagrarte como respuesta al llamado, había mucha esperanza puesta en vos. ¿Y qué pasó? Cuando yo me ordené sacerdote, había mucha esperanza puesta en mí. No de mi mamá, de mi papá, de mis también de ellos, pero de muchos hombres y mujeres a los que ni conocía y que vendrán mañana, porque todavía gracias a Dios estoy vivo. Cerremos esta meditación mirando la Eucaristía. Jesús nos dice en la Eucaristía, sigo a Mateo aquí, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es decir, coman, asimilen y déjense asimilar por mi cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Mi persona. Mi persona. La persona de Jesús glorificada. La persona de Jesús que ya ha transitado en esta historia, que subió a la cruz y que resucitó gloriosa. Asimílense a mi persona, el hombre nuevo. Esa persona identificable y activa en la historia. Luego dice que tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. La sangre es el símbolo de la muerte violenta, consecuencia de una vida. Jesús va a la cruz como consecuencia de una vida. Lo matan por su compromiso para con los hombres, para con la humanidad, para con todos y todas. Y lo matan en el nombre de Dios, de ese Dios que ellos se han construido, de ese Dios que les garantiza el poder y el dominio sobre los demás, sobre todo sobre las conciencias. La sangre es el símbolo de su muerte violenta, consecuencia de una vida para los demás al servicio siempre de la persona. Se trata de la persona que se entrega libremente en obediencia al designio salvífico del Padre. Jesús nos da el pan, es decir, se entrega a cada uno por amor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los mismos? El discípulo debe entregarse a todos porque ya se está asimilando, no se ha asimilado. Me estoy asimilando a Jesús. Lo estoy siguiendo. Y por eso ahora tengo que repartirme a todos. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes? Bueno, désenme ustedes. Es decir, ustedes mismos dense. Y ahí será la liberación. Y se saciarán las hambres. Dice, tomó la copa, símbolo de la pasión y de la muerte. Mateo 20, 22. Y dijo, esta es la sangre de la alianza mía. Mire, Jesús, lo dice Mateo, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no habla de la iglesia de Dios, sino que dice, mi cajal. Cajal es mi comunidad. No dice cajal Yahvé, la cajal de Dios, no. Mi cajal, mi comunidad. Ahora dice mi alianza, la que él mismo ha promulgado en el Sermón del Monte. Esa es la alianza. Por ella entrega su vida. Capítulo 5 de Mateo, versículos del 3 al 10. 5 de Mateo, versículos del 3 al 10. Y que queda sellada con su sangre derramada en la cruz. Bueno, Jesús nos invita a todos, y te invita a vos, querida amiga, querida Virgen consagrada, a beber de la copa. Es decir, de seguirle hasta el fin, de ser real, de ir construyendo tu identidad en el seguimiento y tu individuación en el seguimiento de Jesús, hasta dar la vida por todos. Mire, uno crece y madura como humano en el amor. ¿Querés saber si estás creciendo? Viste que hoy hay testeos e hisopados. Bueno, hisopate, testeate. ¿Cuál es el testeo? ¿Cómo fui creciendo en el amor? ¿Cómo fui creciendo en el amor? En el amor concreto, no fantasioso.
estoy perdonando a este, estoy aceptando a aquel otro, estoy comprendiendo al de más allá, acepto las diferencias, estoy creciendo en mi capacidad de comprender al que piensa distinto, al que tiene otra idea, al que tiene otra religión. Este arte hizo parte en el amor. Jesús nos invita a todos a beber de la copa, es decir, de seguirle hasta el fin, hasta dar la vida por todos y todas y cada persona. Lee 16:29 del Mateo. A completar el seguimiento cargando con tu cruz. El que quiera seguirle, lo primero que tiene que hacer es olvidarte tu narcisismo, salir de tu caparazón. Padre, pero Jesús, tienes que salir, abrirte. Para eso te consagraste. No te consagraste para mirarte el ombligo, te consagraste para los demás. Mejor dicho, no te consagraste, te consagró. No el obispo, te consagró Dios. Él te destinó. Qué traición más grande que yo me quede encerrado dentro de mí mismo, ¿no? Y ahí me complajo. Ah, qué hermoso, ¿no? Cuidado con él. Yo no recibí un misterio para mí, lo recibí para los demás. No importa la edad que tenga, si estoy en silla de ruedas, si estoy... No importa. Mi vida va creciendo, va siendo en la medida que voy avanza de la gloria de Dios, siendo cada imagen de Jesús. No sabemos, lean Mateo, no dice que los discípulos, los apóstoles, bebieron de la copa, dijo que Él se las dio. No sabemos, ahí no dice que ellos bebieron, sí que comieron, pero no dice que bebieron. Esto acuérdense de aquellos dos, ¿no? Que van a Santiago y Juan, ¿no? Señor, cuando estés en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y ustedes son capaces de beber la copa que yo voy a hacer. Y aquellos dicen, sí, entonces Jesús dice, sí, la van a beber, pero al Padre se la van a beber en el martirio. Por eso no sabemos si bebieron, no dice nada Mateo, está muy bueno, lo deja abierto. Es un tema abierto. ¿Por qué? Porque soy yo que estoy ahí. ¿Vos querés beber la copa de esa sangre? Es decir, ¿querés aceptar el amor de Jesús hasta la muerte y comprometerte personalmente a esa calidad de amor? Si estás dispuesta, entonces, como dice Jesús, que será derramada, la sangre será derramada. Es decir, la palabra derramada aparece mucho en los profetas como la efusión del Espíritu. El Espíritu será derramado en vos. Si bebes la copa, si estás dispuesto a vivir esta calidad de amor en la entrega a los demás, entonces se derramará sobre vos el Espíritu, que borra todo pasado de pecado y posibilita una vida nueva. Querida amiga, con esta reflexión terminamos entonces este primer día. Que el Señor te bendiga con su madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos.